Buenas tardes, les damos la bienvenida al Festival Hablemos de Libros de la Librería Internacional. La tarde de hoy es muy feliz, me acompañan dos personas que quiero y admiro mucho. Claudia Neira Bermúdez, desde Nicaragua, directora del Festival Literario Centroamérica Cuenta desde el año 2015, donde también coordina la curaduría de contenidos. Promueve el festival anual para afianzar a Centroamérica como una marca país que lleva la literatura del Istmo a otros destinos para que sea leída y también reconocida. Ha coordinado la participación de Centroamérica Cuenta en espacios internacionales como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el iFestival de Arequipa, la Feria Internacional del Libro de Costa Rica, la Feria del Libro de Madrid y la exposición Centroamérica Cuenta, memoria fotográfica de un festival del fotógrafo Daniel Sinski en Alcalá, Henares, España. Combina su labor de gestión cultural con su vasta experiencia en comunicación estratégica y relaciones públicas, especialidades de la que es pionera en Nicaragua, es fellow de la quinta clase de la Iniciativa de Liderazgo Centroamericana, CALI por sus siglas en inglés. También es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, AmCham. Nació en Brasil, de padre peruano y madre nicaragüense. Nos acompaña también Philippe Hunziker, de Guatemala, es gerente general de Sofos, allá, una librería que se ha convertido en una referencia librera y cultural, central por su selección bibliográfica y su nutrida agenda cultural. Ha participado en múltiples foros dedicados al mundo del libro y ha escrito artículos para las revistas Trama y Texturas. En el año 2016 fue condecorado con la Orden de las Artes y las Letras en grado de caballero por el Ministerio de Cultura de Francia. Desde el año 2018 es presidente de la Asociación gremial de editores de Guatemala. Y bueno, qué gusto que me acompañen los dos, a quienes he tenido oportunidad de ver por bastante tiempo, a Filipe un poco más. Este año, si no me equivoco, cumplo 10 años de la primera vez que fui a Guate, que iba encantado a conocer a Sofos, porque Sofos era algo que estaba de boca en boca, que nos comentaban. Recuerdo cuando estuvo por acá hace más de 10 años ya, por cierto, Palleras, Francisco Méndez y Estuardo Prado, previo a su desaparición, y hablaban de todo lo que estaba por allá. Y bueno, fue muy grato encontrarme con ese espacio, con la librería, y bueno, conocerte a vos. Y Claudia, por supuesto, por ahí la vez pasada te compartí una foto, la primera vez que viniste a Costa Rica, a hablar sobre las dinámicas del Centroamérica Cuenta, cómo era la gestión, y me acuerdo estábamos anonadados todos ahí en el público. Te diga, eso fue un antes y un después. Todavía tenemos todos los recuerdos como que si fuera ayer del evento. Y bueno, les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación al festival. Es un lujo y un honor tener a ambos, Guatemala y Nicaragua, que además están a un brinco. Y bueno, me gustaría iniciar la conversación que nos comentaron un poco sobre pues el Centroamérica Cuenta, ¿verdad? Cómo tal vez, Claudia, vos un poco cómo nace el festival, cómo ha estado evolucionando, y tal vez luego Filipe un poco también como este otro extremo centroamericano que nos comente cómo ha logrado ir articulando las cosas en la región. Bueno, gracias Juan, gracias Filipe por estar en esto y gracias a la Librería Internacional por este espacio, por estos espacios. Yo creo que en la medida de que estos espacios existan, son más puertas realmente para la literatura y para potenciar esa marca país que como Centroamérica también tenemos capacidad de dar a conocer la capacidad creadora y no solamente que sea una región conocida por sus desgracias como hasta hace unas décadas era. Centroamérica Cuenta, yo podría decir que nació básicamente en los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la edición del 2011. Ulises Juárez Polanco y Sergio Ramírez, tenemos pues la suerte de que Sergio Ramírez es una persona que ha sido infinitamente generoso por no solamente crear desde la región, sino por hacer de esta región su principal tarima, su principal punto de operaciones. Y entonces
no solamente quería crear, sino también quería crear un espacio de intercambio, de interacción. Entonces, Ulises Juárez Polanco, que estaba participando en la FIL de ese año, decidieron ellos, en conversaciones con diferentes interlocutores. Ustedes saben que en la FIL de Guadalajara uno se encuentra a Raimundo y todo el mundo. Entonces, ahí estaba gente del Instituto Goethe de Alemania y les sobraba una cantidad de plata que tenían que ejecutar hasta probablemente, creo que era antes de febrero o mayo. Entonces había que correr. Entonces yo me acuerdo que eso fue, la fila en noviembre, entonces me acuerdo que en diciembre nos llaman. Yo también, como dijiste vos en mi biografía, mi trabajo complementario al festival ahora, que el festival se ha convertido en una parte bastante importante de mi vida, trabajo en una empresa de comunicación. Entonces Centroamérica Cuenta llegó a mi vida como cliente y ahora es parte importante de mi vida. Entonces me acuerdo que nos llaman y nos dicen, es que tenemos que hacer un festival en 2 meses. Y yo, ¿cómo un festival en 2 meses? O sea, yo no tenía mucha idea de literatura, siempre me ha gustado leer, pero de eso la gestión cultural, pues, hay un gran abismo. Pero entonces ahí ya después pues comenzamos a trabajar. Fue un festival muy pequeño, muy modesto. Creo que Philippe participó de esa primera edición, si no me equivoco. Fue básicamente hecha contra viento y marea. Y luego ya comenzamos poco a poco a trabajar y ya en el 2015 Ulises se tuvo que ir, ganó una beca para irse a escribir, entonces que había como un impasse, entonces yo ahí me incorporé formalmente al equipo y ya luego desgraciadamente Ulises falleció, entonces ya yo me quedé con todo el paquete completo trabajando de la mano con Sergio, con un equipo muy pequeño pero muy entregado y dedicado y con aliados increíbles como vos, como Philippe, como Miguel Hueso, que forma parte del Consejo Consultivo, como Alexandre Ortiz, como Carlos Cortés, que han hecho de este festival su festival. Philippe. Y es que eso es lo que es. Yo voy a abonar a lo que dice Claudia, porque Centroamérica Cuenta tiene la virtud de ser, digamos, una virtud que no tienen y que no pueden tener las ferias del libro, que son estos espacios de intimidad, ¿verdad? Son espacios reducidos en los que digamos que sí están planteados para el público y el público llega como a cualquier otro festival, pero sobre todo lo que se valora en Centroamérica Cuenta son esos espacios de intimidad, de encuentro entre escritores, tanto escritores de estas latitudes como con otros. No recuerdo cuál fue la primera edición que estuve de Centroamérica Cuenta, Claudia, pero me impresionó muy agradablemente el espacio, no tanto ni el espacio físico ni el espacio de programación, que eran bastante impresionantes, pero lo que más me sorprendió fue ese espacio de convivencia, ese espacio de intimidad que provoca que las relaciones que se construyen ahí no sean relaciones de un festival o que vayan de un festival a otro, sino que normalmente provocan conversaciones que siguen a lo largo del año y a lo largo de vida, creo podemos decir, ¿no? Hay una cosa. No, adelante. En esa cosa que decía Philip, yo creo que ese ha sido como el principal espíritu y es que también nosotros no tenemos a escritores de primera ni de segunda, ni o sea, los consagrados se mezclan con los emergentes, se mezclan con las voces más reconocidas, entonces andan en el mismo bus, comparten el mismo espacio. Entonces, como dice Felipe, eso genera un espacio de intimidad y de cercanía. Y yo siempre he dicho que el roce hace el cariño. Entonces, en la medida que vos puedas interactuar con las personas, hablar con tu escritor, intercambiar sobre diferentes cosas, eso también va construyendo relaciones y va construyendo legado de alguna manera. Y hablando de dichos, decís vos que el roce hace el cariño, pero el festival no es tan largo como para ese otro dicho que dice que la familiaridad da desprecio. Sí. Qué bueno. Es que hay una cosa que particularmente el Centroamérica ha dejado y nos ha dejado, y es algo que tal vez cuando hemos viajado mucho por la región no se sentía. Recuerdo hace 11 años, hace 10 años, hablar de Centroamérica era muy complejo, no compartíamos una visión centroamericana más allá del nombre en un mapa mundi, ¿verdad? Y bueno, por lo menos eso cuando yo salí por primera vez de Costa Rica por todo Centroamérica, que además lo hice en bus, me permitió entender realmente cómo era la región y cómo nos entendíamos. Es particular porque tal vez pues acá
como costarricense yo me sentía parte de Centroamérica. Digamos, Panamá a veces lo entendíamos como algo aparte, y cuando yo salí, me acuerdo que me decían, no, es que Centroamérica es de Nicaragua a Guatemala, ustedes ya son primer mundo. Fue súper incómodo eso, fue muy raro, pero bueno, me ayudó un poco a comprender. Luego me acuerdo que en un foro que tuvimos hace muchísimos años, le pusimos A5 por el tema de la visa centroamericana, ¿verdad? Que solo le integran 5 países. Entonces, claro, también lo cruzaba un tema político y todo, y hasta que no llega el Centroamérica cuenta, yo creo que muchos no sentimos esa cosa ya de ser centroamericanos, de sentirnos Centroamérica, de compartir, ¿verdad? Que ya no sea una, y como lo dijiste vos, Claudia, ya no es una historia de horror, ya no son desgracias la que nos unen como región, sino más bien es una producción creativa impresionante, es un turismo cultural, son otro montón de cosas, y bueno, eso ha contribuido bastante. Entonces me gustaría saber si ustedes han sentido como yo este cambio de ahora ya decir muy feliz, soy centroamericano, o sea, ya me siento parte de, a pesar de que tenga el Pepián muy lejos y los nacatamales también, pero bueno. Dale, Felipe. Creo que hay algo que decir sobre eso para defender esa tesis, y creo que Centroamérica cuenta, por lo menos en el medio en el que nos es más familiar, ¿no? El medio literario. Creo que instituciones como Centroamérica Cuenta, o como el Foro CAP del Faro han contribuido a ir desarrollando esa sensibilidad de cercanía entre los países centroamericanos, pero es una cuesta para arriba, es decir, no es fácil, ni estamos lejos de haber completado cualquier cosa ahí, y creo que la muestra es hacer un recorrido por los medios de comunicación, digamos los diarios impresos en Centroamérica, para darnos cuenta de que, digamos, la sección centroamericana es una parte de la sección internacional, y una parte muy chiquitita, es decir, no forma parte de la sección regional, ¿verdad? De nuestros diarios. Quiere decir que, digamos, yo no sé qué es primero, el huevo o la gallina, si la oferta de información acerca de nuestros vecinos es escasa porque no hay mucho interés, o al revés, ¿no? O no hay interés porque no nos hemos dedicado a decir mucho acerca de nuestros vecinos, ¿no? De manera que no creo que sea algo que esté ganado. Es decir, el trabajo que ha hecho Centroamérica Cuenta, que ha hecho Foro Cap, y que han hecho el Festival de Poesía de Quetzaltenango, por ejemplo, y otros, creo que ha sido un trabajo importante, y un trabajo cuyo valor debe apreciarse a la luz de la dificultad y de la falta de naturalidad con que abordamos la comunicación entre los distintos países de Centroamérica. Es decir, este es un foro de la Librería Internacional, y creo que como colegas estarán de acuerdo conmigo, de que digamos, el anaquel Centroamérica es un anaquel muy difícil de sostener en las librerías centroamericanas. Y si le sumamos lo que planteaba Felipe, el tema de la dificultad de movilidad en la región física, o sea, si vos le sumas a esto, o sea, ir de Matagua a Guatemala puede costarte igual que ir de Managua algunas veces a Europa, o puede costarte igual que ir a cualquier otro país de América del Norte, América del Sur. Entonces, ese es un tema que es fundamental, aunque nosotros no querramos. Y por otro lado, moverte por tierra, tenés todo el tema de la seguridad, que no siempre es la mejor manera de hacerlo. Entonces, además de que yo creo que, pensado, ahorita que decía Filipe, el tema de los periódicos, si eso pasa con las noticias nacionales o centroamericanas, más aún, ¿qué pasa? ¿Dónde están las noticias culturales? ¿Dónde está lo cultural de Centroamérica? ¿Dónde está la crítica literaria? Entonces, realmente yo creo que estos espacios, y me alegra
de que si te fijas son espacios que han ido abriendo su paso como Centroamérica Cuenta, como el Festival del CAP, del Faro, que es también maravilloso, o como los festivales de poesía de Cazaterango o el de Granada mismo en Nicaragua. Pero son espacios que para poder tener una presencia más vital en la región también tienes que tener una complementariedad con esos otros cajas de resonancia, por decirlo de alguna manera, porque nosotros mismos no podemos hacerlo solos. Y la sociedad aún creo que sigue viendo la cultura como ese fin de entretenimiento y no como ese fin formativo que tiene la cultura. Y ese fin decisivo, sobre todo la lectura. O sea, una sociedad que lee es totalmente distinta, y no quiero entrar en estadísticas ni contradicciones, pero creo que es importante, y en la medida que nosotros como centroamericanos nos demos cuenta de que la cultura es algo mucho más que la parte de entretenimiento, sino es la parte formativa, la parte de análisis, la parte de poder enriquecer tu vida, va a ser importante. Yo creo que por eso es que Centroamérica Cuenta, nosotros hemos ido haciendo no solamente este espacio para que los autores conversen e intercambien entre ellos, sino una parte formativa es muy importante. Hoy en día, y en esta edición en particular, lo estamos haciendo ahora 100% digital por la pandemia. Estamos, además comenzamos con autores en cuarentena, que a partir de este miércoles se llama Autores en Casa. Y luego vamos a seguir con estas mesas temáticas que van a ser 3 o 4 autores conversando con un moderador, que es un poco el mismo formato que hacemos en el festival presencial. Pero además vamos a tener como 8 talleres formativos, en línea todo. Entonces esto nos ha llevado a poder, como todos estamos viéndonos ahora, nuestra vida son cuadritos literalmente. Antes teníamos hecha la vida de cuadritos, pero ahora nuestra vida también en cuadritos. Entonces vamos a hacer los talleres porque creemos que parte del legado del festival es poder formar también gente. Entonces vamos a tener talleres de creación literaria, talleres de periodismo, talleres de ilustración, talleres de edición, un taller de editorial, de diseño editorial, perdón. Porque también creemos que tenemos que abarcar en la medida de lo que podamos a gran parte del ecosistema de la literatura, porque no solamente son los autores, vamos a tener una mesa, por ejemplo, de agentes y de editores, porque también es bueno que en Centroamérica, como todavía estamos muy rezagados en algunos casos, ir conociendo qué es lo que pasa tras del libro. O sea, el libro no solamente que el escritor escribe, se lo manda a Philip, que también, o a Juan, que vamos en editores, y lo publican. O sea, hay una serie de procesos y pasos previos y durante que tienen que pasar. Entonces también es bueno ir educando y creando esta cultura de lo que realmente pasa detrás del objeto que vos vas a tener para poder leer. Eso que... Adelante, Philip. Sí, gracias. Es que me interesa mucho retomar el tema de la movilidad que abordaba Claudia, que es un tema que tocamos. A ver, no hay un encuentro de libreros o editores en el que no se toque el tema de la movilidad de los libros en Centroamérica, pero también el tema de la movilidad de los autores, por lo que resaltabas hace un rato. Y me interesa mucho saber cuál es tu perspectiva sobre esto, a la luz de esta nueva vida que estamos viviendo desde marzo de este año, ¿no? Es decir, Centroamérica Cuenta fue un pionero en posicionarse en digamos, no esperar a que sucedieran otras cosas para ocupar un espacio en el Internet y aprovechar el hecho de que, por ejemplo, ahorita nosotros 3 estamos en 3 países distintos y no nos costó absolutamente nada reunirnos, ¿no? ¿Cómo crees que eso puede o ha cambiado la dinámica en relación específicamente a la dificultad que supone la falta de movilidad en Centroamérica? Yo creo que por un lado nos ha hecho más corta la distancia, pues como vos decís, o sea, vos estás en Ciudad de Guatemala, San José, y yo estoy en Managua, pero estoy en Nicaragua. Entonces tenemos ahorita 3 países diferentes conectados por medio de esta maravillosa cajita. Yo creo que nos va a obligar a coexistir. En el caso de Centroamérica Cuenta, sí, una tremenda... si bien es cierto que comenzamos muy temprano en la pandemia, lo hicimos pensando porque creíamos honestamente que iban a ser 40 días, porque todo el mundo hablaba de cuarentena, ¿no? Esta cuarentena que se nos ha extendido, en nuestro caso yo creo que se va a convertir parte de la vida del festival, porque vamos a tener, como dice Sergio, el tiempo digital y el tiempo presencial. Yo creo que estos encuentros digitales bajo ningún punto suplantan el festival literario que te permite esa intimidad que mencionaba Philip, que te permite poder conversar con el autor o con el escritor o con el lector
fuera de la tarima, que te permite poder ir después y poder intercambiar diferentes opiniones sobre otros escritos, sobre otros autores. Entonces, ese espacio vital y esa intimidad es totalmente imposible de realizar a través del mundo digital. O sea, a mí me encanta ver a Philippe, me encanta ver a Juan, pero me encantaría poder abrazarlos, poder tomarnos un café, poder tomarnos una cerveza y poder compartir, porque además en esas conversaciones es donde sale mucho material para futuras mesas, para futuros libros, para futuros encuentros. ¿Cuántos libros no se han gestado probablemente en festivales o en los pasillos de ferias de libros? ¿Cuántas iniciativas, cuántos libros de publicaciones de cuentos? Entonces yo creo que eso es insustituible y nunca vas a poder tener el tema en la pantalla. Pero yo creo que en medio de esto es como al mal tiempo buena cara. O sea, teníamos la posibilidad de no hacer nada o de hacerlo en este formato. Entonces yo lo que creo es que, al menos como Centroamérica Cuenta, también nos dimos cuenta que nuestro festival dura una semana, 5 días hábiles en un año, y pasamos trabajando. Ustedes saben lo que toma montar un festival de este tamaño. Entonces, lo que vamos a hacer, al menos, y que estamos haciendo ahora, es la edición del festival del 2020, totalmente digital, pero en julio vamos a ser recibidos por la Asociación Gremial de Guatemala, que Philippe preside, en julio del próximo año. Entonces esperamos, y si el COVID y la pandemia y la crisis sanitaria mundial nos lo permite y hay condiciones para poder viajar, volver a encontrarnos presencialmente y poder realizarlo, pero esto no va tampoco a suplantar el formato digital. Entonces lo que queremos es coexistir, porque también pasábamos 11 meses en los cuales estábamos totalmente fuera de circulación, por ponerlo de alguna manera. Sí, estaba el equipo trabajando, planeando, programación, buscando autores, buscando recursos, porque ese es otro tema. Philippe, Juan y yo, que también somos gestores culturales, sabemos lo difícil que es que alguien apueste por invertir en la cultura. Y por eso implica, si vas a traer a 100 autores, tenés que volar a 100 autores, tenés que hospedar a 100 autores, tenés que pagarle la comida a 100 autores. Y ojalá pudiesen ser festivales que también le pudieras pagar honorarios a los autores, pero en este momento las condiciones no nos permiten. Entonces, yo creo que es una línea muy fina, pero en el caso de Centroamérica Cuenta, vamos a querer mantener ambos espacios. Ahora que Philippe tocaba el tema, bueno, de los medios, que conversábamos sobre la movilidad, vos, Philippe, tocabas un punto fundamental, y es algo que a veces se siente que falta, pero yo creo que no hemos sabido cómo rellenar lo que es la interacción centroamericana, cómo encontramos autores y autoras. Recuerdo porque hace poco una amiga de México me dice, mira, que se anda publicando de mujeres jóvenes por Centroamérica, y empezamos a hacer un recuento, y bueno, o sea, ¿dónde está el contacto con Honduras? ¿Qué está pasando con Belice? ¿Verdad? O sea, hay una serie de cosas ahí, pero al mismo tiempo también digamos, trasladar los libros, porque la mayoría de los libros, pues quienes estamos más metidos, los movemos de mano en mano, de maleta en maleta, como decía Claudia, en una feria, que nos regalamos una cosa, la otra, pero la presencia como tal a veces es complicada. Bueno, yo como editor lo sé, vos también como editor y librero lo sabés. Recuerdo que hace no sé cuántos años hicimos algún trueque con aquellos que tenías de Halfon y de Rey Rosa, para yo traerlos aquí a Costa Rica, porque no se conseguían, el de pretextos y el de anagrama, pero bueno, son historias lindísimas y son esfuerzos grandes, pero se ha quedado un poco ahí. ¿Qué piensan sobre eso? O en el marco del Centroamérica Cuenta, si se ha visto alguna posibilidad de integrar eso en alguna área desde lo económico. Pues mira, recuerdo la primera vez que fui a Centroamérica Cuenta, que partí una mesa, pero por supuesto soy librero y la maña que tenemos los libreros es de meter poca ropa y muchos libros en las maletas, porque además me lo pidieron, me dijeron, mira, vienen estos autores, ¿qué tenés de estos autores? Y llevé una maleta llena de libros, y a ver, para cualquier librero esto no es noticia. Lo que se vende en los eventos es relativamente limitado. Ahorita que ponías el ejemplo de cuando hicimos aquel trueque, son experiencias fantásticas, pero de un impacto muy limitado. Digamos, de un impacto comercial muy limitado. Es decir, lo que te supuso llevar esos 20, 30 libros de regreso,
Ojalá lo hayas hecho cuando todavía no pagabas exceso de equipaje, pues, porque si no, no salen las cuentas, pero incluso aunque te salga gratis, no salen las cuentas en el sentido de que no estás trabajando para lo que vas a ganar de eso, pues, ¿verdad? Lo haces por otras razones y tienen que ver con razones más relacionadas a la comunicación y es decir, es más importante a quién le llegó ese ejemplar que te llevaste y qué hizo con ese ejemplar y con quién lo compartió, a quién se lo prestó, con quién lo comentó, que realmente el movimiento comercial de ese ejemplar viajando y haciendo una facturación, ¿verdad? Entonces creo que como que el contenedor que son los libros muchas veces para nosotros hacen la vez de objeto comercial y de objeto de difusión al mismo tiempo, ¿verdad? Y creo que eso lo hace doblemente complicado. Hay algunas cosas que se están empezando a hacer, que vos sos una muestra interesantísima de eso. Son ediciones locales de libros que normalmente uno no pensaría que serían objeto de una edición local, ¿verdad? Las posibilidades que dan ahora las ediciones cortas con impresión digital permiten que sea viable una edición de 250 o de 500 o de 750 ejemplares de un libro al que no te aventarías a hacer una edición de 2000 o de 1500 o de 1000. Y eso ha supuesto no solamente la circulación más granular de algunos títulos que tienen dificultad en llegar a países periféricos como los nuestros o países confinados, ¿verdad? De los confines de la hispanidad como los nuestros. Y también ha servido para que autores como algunos de los tuyos o como Rodrigo Fuentes vayan llegando a mercados no porque sus libros viajen, sino porque sus manuscritos viajan y son retomados por editores en distintos sitios y esos editores le apuestan a esos títulos en esos sitios. Entonces, creo que fui a dar una vuelta muy larga para decirte que el asunto es complejo, que no veo que por el camino tradicional se vaya a resolver eso en el corto o en el mediano plazo, pero que esos dos caminos, ¿verdad? El camino de la difusión muchas veces va de la mano del camino de la distribución, del camino de la comercialización, y el hecho de que haya iniciativas de ediciones y tiradas más cortas y editores clientes que le apuestan a esas ediciones que no están ni mucho menos garantizadas de venderse a pesar de que son autores consagrados, creo que son muy, muy importantes, muy loables y pues aprovecho para felicitarte. Gracias. Si yo quisiera agregar un punto que me acuerdo que cuando, aprovechando lo que decía Felipe, una vez hicimos una mesa para el Festival G en Arequipa y la mesa estuvo muy fuerte, además estabas hablando de literatura centroamericana en Arequipa, pues entonces era como, claro, pero cuando acabas la mesa, el público quería ir a buscar libros de los autores que estaban ahí. Y no había un solo libro de ninguno de los autores que estaban ahí, porque ninguna editorial, ninguna librería peruana, salvo Sergio Ramírez, que formaba parte de la mesa, pero los otros autores no habían libros. Entonces ahí te das cuenta también cómo este ecosistema acá es como yo creo que es como, son como pistones de un sistema de producción, entonces todo va calzando, ¿me entiendes? Entonces un festival sin libros, un festival sin libreros, un festival sin editores, sin agentes, entonces también es muy complicado porque también tienes que entender todo lo que hay detrás para que pueda realmente existir lo que tenés ahí, y los libros son parte fundamental de esta historia. Entonces, y es una pena, por ejemplo, de que yo creo de que aún hoy, con la cantidad de creación que hay en la región, tengamos una interconexión. No solamente olvidémonos del tema de movilidad, o sea, y la dificultad de encontrar autores locales. O sea, si yo me quiero ir a una librería en Managua, probablemente yo no voy a encontrar libros de un montón de autores, de escritores de la región, porque probablemente son periféricos para nosotros, porque estamos probablemente aislados. Entonces tenés los grandes autores consagrados, los locales, de ahí es muy difícil encontrar autores más regionales y más centroamericanos. Y en ese sentido yo creo que el festival nos ha permitido, por lo menos cuando hacíamos el festival en Managua, nosotros, y lo que también vamos a hacer en Guatemala y lo hicimos en San José, es compartir la lista de participantes con bastante antelación, porque un festival sin la obra de los escritores participantes es bien difícil. Es como ir a una feria con un niño y no poder darle ni un solo dulce. Entonces, o sea, de nada te sirve que viajes y que tengas esta feria maravillosa,
pero los niños no pueden comer ni un dulce ni se pueden subir a ninguno de estos juegos mecánicos. Entonces, yo creo que respetando la gran distancia, pero en esta analogía un poco es lo mismo. Entonces, son mundos muy cercanos y yo creo que cada vez tenemos nosotros que interactuar mucho más para también buscar cómo apalancarnos entre nosotros y poder conseguir, porque es más, si vamos a llevar autores a otro festival o a otra feria, ver de qué manera también podemos llevar obra de esta gente, y mejor aún si esta obra es editada por editoriales de la región. Recordaba pues creo que fue 2017 que estuvo por acá Julio Escoto, que también formó parte de Educa, y conversábamos mucho sobre el impacto de Educa, ¿verdad? Esta maravillosa editorial centroamericana, y me acuerdo que estábamos, por cierto, estaba en esa mesa con Winston González de Guatemala, un poeta de allá que quiero mucho, lo publiqué por acá, y estábamos haciendo las bromas que previo a la era digital, Educa conectó e integró una parte súper importante de la región, generó diálogos, pensamientos, dio lecturas, que bueno, eso también a veces es parte de lo que creo yo como una hipótesis totalmente ajena, ¿verdad? O propia, a veces qué es lo que sucede en la región, ¿verdad? O sea, ¿dónde están estos autores y autoras? A veces es por falta de lecturas, por falta de acceso a libros, a tendencias, no saben un poco qué se está haciendo, y ahí hay un tema, como decía Claudia, todo es otro periférico que a veces no ingresa por acá, y bueno, el festival por lo menos sí ha permitido, y así lo he visto yo, generar una comunicación y un acercamiento nunca antes visto, ¿verdad? Sobre todo con estos paneles. Me acuerdo cuando, por lo menos acá, cuando se soltó la lista, era una bulla por todo lado, o sea, era lindísimo, porque la gente corría, vio que viene fulano, que viene sultano, digamos, yo personalmente, yo no creo que te lo haya comentado, Claudia, pero yo fue gracias al Centroamérica que regresé a editar, porque yo me había retirado, y en el 2018 pues saqué 3 libros como para hacer algo, pero yo ya me había retirado, me había vendido imprenta, o sea, yo estaba totalmente fuera. Saqué 3 libritos para el 2018 única y exclusivamente para, o sea, como para decir, hice esto, pero ya, chao. Y recuerdo que por allá en diciembre, creo que fue Carlos que me comentó ya del Centroamérica, y además son estas ideas raras que se le ocurren a uno, entonces yo digo, bueno, necesito plata para montar una editorial. Viene Centroamérica cuenta, viene gente que yo conozco, y bueno, ediciones locales sería espectacular. Recuerdo que saqué un libro de poesía, según yo, con la fe de ganar el premio nacional y con la plata financiar la editorial. Por supuesto, eso no pasó, ¿verdad? O sea, me autopubliqué el libro, me dejó una deuda, no gané absolutamente nada. Y recuerdo que fue en enero entonces que puse a la venta un Land Rover que tenía, que estaba restaurado. Y bueno, con eso arrancó la Encino, digamos, que es la que tengo ahora. Sí, con eso arrancó, pero literalmente si no hubiese estado el Centroamérica cuenta, yo no estaría aquí con ustedes ahorita, no estuviera nada de lo que estuviera haciendo estos años. Entonces, bueno, son estas cosas también increíbles y maravillosas que suceden, ¿verdad? Que es a partir de ahí todo lo que se da. O sea, yo sí he escuchado mucha gente que le cambió la forma de leer, la forma de escribir, la forma de entender todo esto a partir de que estuvieron con Juan Villoro, por ejemplo, ¿verdad? O que conocieron, mira, o sea, en Guatemala está Sofos, no sabíamos, o ahora tenemos acceso a estos autores, o por ejemplo, nunca se me olvida una gente por ahí escondida viendo a Guillermo Arriaga y a Ray Loriga, como vean, ahí están, y yo, pero vayan y se toman una foto, ¿verdad? Son cosas mágicas que dan los festivales, y como vos decís, cosas que se cosen en los pasillos. En Guadalajara, en la fiesta de periodistas, fue que fiché a Andrea Hertanovic. Estábamos en la fiesta, pasando la bomba con todo el mundo, y de un pronto a otro conversamos algo de libros, y le dije yo, mira, ¿qué tones publicar tu libro? Y al día siguiente estaba presentándome a la agente literaria. Es una magia, ¿verdad? Entonces... y eso no se puede sustituir por ninguna de estas ediciones digitales. Por eso es que cuando Felipe preguntaba, yo le decía, o sea, esto es como, es un motor a 2 tiempos, vamos a coexistir, pero bajo ninguna manera puede suplantarlo. Es cierto que
realizar el festival en sí es mucho más complejo, es mucho más caro, por decirlo, pues, porque también hay que hablar de realidades, que hacer un festival cuesta plata, pero es una dicha poder oírte a vos, cómo Centroamérica Cuenta te permitió volver al mundo editorial, cómo ver, por ejemplo, me acuerdo que la primera vez conocí a Philip, o que lo vi, porque ni siquiera, pues yo todavía no era la directora del festival, pero estaba como acercándome cada vez más. Me acuerdo de él con su Carry On por Alianza Francesa en Managua, ¿me entendés? Y abría eso, y era como cuando abrís la gran caja de Pandora y comienzan a salir maravillas de la caja, ¿me entendés? Entonces, esos pequeños gestos y esos pequeños trabajos realmente impactan la vida de otro montón de gente. Y yo creo que en ese sentido es un poco importante esto. Y a raíz de la crisis sociopolítica en Nicaragua, que hizo que la edición del 2018 no se realizara, y que fue mágico para países como Costa Rica, por ejemplo, que nos recibieron, que nos agradecemos enormemente, que nos hayan recibido como anfitriones en el 2019, a la Filgua de Guatemala, que nos iba a recibir este año y que ahora hemos pospuesto para el próximo año, y el Ministerio de Cultura de Panamá, que ya está en negociaciones con ellos para poder realizar la edición del Festival del 2022 en Guatemala, entonces, en Panamá. Eso te da una idea también de cómo, aunque un festival itinerario te supone mucho más trabajo que hacer un festival fijo, no solamente desde el punto de vista de la logística, sino también desde el punto de vista de la creación de público. O sea, en Nicaragua, después de 5 ediciones teníamos un público consolidado, y cada vez más teníamos gente yendo, gente que en las primeras ediciones eran todas, el público éramos todos caras conocidas. De las últimas ediciones yo me acuerdo que eran salones llenos de gente, y que vos veías la mitad de la gente totalmente anónima. Qué dicha poder llegar a ese punto donde estamos trascendiendo estos pequeños, porque pues nuestras capitales son pequeñas ciudades al final, y todos nos conocemos los unos a los otros. Ya salimos de esos círculos y ya podemos un poco ir comenzando a... Mi sueño sería masificar esto, y que los festivales y las ferias fueran masivas, y que no te encontraras, y que las coincidencias fueran cada vez menores. Entonces, Guatemala es un próximo desafío en julio. Además va a ser, yo creo que el primer festival centroamericano post-COVID. Tenemos la suerte de estar con Philip y todo el equipo de la asociación gremial, que además de que tienen una amplia experiencia haciendo ferias, conocen totalmente el mercado guatemalteco, conocen también a la sociedad guatemalteca y lo que quiere, que eso también para nosotros es una ventaja enorme, poder tener gente que yo diría que más que lado son cómplices en cada uno de los países, como también lo fueron en Costa Rica, y como también esperamos que lo sea el Ministerio de Cultura en Panamá en la edición del 2022. Hay otro tema que con lo digital que comentaba Philip, ¿verdad? O sea, es cierto, los medios de comunicación, no hay esta sección regional, no hay un poco todo este trasiego cultural. Recuerdo que por lo menos aquí en Centroamérica, cuando ya estaba en los últimos días, que también eran los últimos días de la feria, recuerdo que pues los medios, por lo menos de acá, salieron artículos, pero fueron muy pocos. Pero, por ejemplo, fue interesante que tal vez uno de los artículos que abarcó más la importancia bibliográfica del festival fue uno que salió, además, curiosamente, en El País. Creo que lo escribió, tal vez me ayudas con el nombre. Javier Rodríguez Vargas. No, Berta. Sí, ella. Un artículo precioso, impresionante, muy bonito, muy bien construido, pero digamos que además nos llevó a la región a otro lado, porque hablaba de cosas muy particulares, tal vez todas estas ediciones locales que por ahí comentaba Edmundo Paz Soldán, Lili Colanzi, Patricio Prom, ¿verdad? Lo cual fue bastante importante porque nos ayudó a visibilizarnos, pero también lo que veo ahora, que es la gran ventaja, por lo menos de lo virtual, es que se está generando el contenido y la información que los medios desgraciadamente no tienen, o el interés o la capacidad. Yo voto más por el interés, ¿verdad? De cubrir y de unirnos, y también llegar a otros lugares donde normalmente no podíamos llegar por diferentes factores. ¿Qué pensás? Yo creo que hay un fenómeno, yo ni creo que sea interés, ni creo que sea falta de capacidad. Yo creo que es... no ha habido necesariamente digamos, esa combinación absolutamente indispensable de descubrimiento y feedback positivo del lector. Me refiero a los medios de comunicación, es decir, como que viene Centroamérica Cuenta y es una avalancha de noticias, y de alguna manera, como medio de comunicación,
casi me imagino que se ven obligados a cubrirlo porque se está cubriendo mucho, ¿verdad? Y digamos, es como quizá falta de ocurrencia, ¿no? Es decir, que no se te ha ocurrido antes y de repente haces esto y te das cuenta que el asunto gusta y tiene un impacto y entonces decís, bueno, aquí tal vez hay algo, ¿verdad? Pero quizás lo que pasa con los festivales es que crees que lo que interesó fue el festival, ¿verdad? Cuando lo que interesó fue lo que había dentro del festival, ¿verdad? Yes. Y por ejemplo, lo que nos ha sucedido a nosotros en Sofos, digamos, en los últimos 22 años que tenemos de estar funcionando, es que los primeros 5, 6, 7 años, en la lista de libros más vendidos, tal vez se colaba 1, 2 o 3 guatemaltecos. Hoy, de la lista de más vendidos, tal vez se cuela 1, 2 o 3 internacionales. La mayoría son locales. Nos falta trascender, decir, bueno, la mayoría son centroamericanos, no, la mayoría son guatemaltecos, pero lo que quiero decir es que lo local y lo regional va a ir, me parece, a medida, en la medida en que lo global es ubicuo, en la medida en que lo global lo podés ver, lo vas a ver en cualquier parte, los medios de comunicación locales van a tener que distinguirse porque van a cubrir lo local, porque van a cubrir lo regional. Conforme lo vayan descubriendo y conforme vayan, digamos, haciendo esa asociación de, híjole, cubrimos esto tal vez accidentalmente y resulta que el asunto interesó, o no lo cubrimos, pero vimos que todo el tráfico se fue para aquí a la par. Creo que ahí podremos empezar a ver que la comunicación, que la difusión, digamos, el descubrimiento de cosas vaya de la mano de la oferta. Pero ahí yo quisiera agregarte que para que los autores guatemaltecos fueran el primer en la lista de ventas, los más vendidos, tenías que tener productos realmente, que como decíamos, hablar de la oferta y que fuera una buena oferta, que pudiese también competir, por decirlo de alguna manera, con las otras opciones. Tiene que haber una buena oferta y tiene que estar esa oferta disponible en donde la gente compra libros. Claro. Es decir, puedes tener libros hermosos, si no están en la librería no pasa nada. Y eso es un poco lo que nos pasa con el festival, y para nosotros es difícil porque, o sea, como se llama Centroamérica Cuenta, mucha gente piensa que es un festival de escritores centroamericanos. Y no necesariamente es un festival de literatura que sucede en Centroamérica, pero es un festival de literatura que pudiese suceder en cualquier otro país. Y yo creo que lo bueno es que también nosotros como centroamericanos, entonces tenemos que ir metiéndonos en esa amalgama de literatura para comenzar, para que eventualmente lo que pase, Philippe, que en la lista de autores de los libros, de los principales libros de recomendación del verano, por ejemplo, en España, que tuvo un fenómeno libre en las librerías, no solamente hayan autores de otros países latinoamericanos, sino que los centroamericanos comiencen a colarse. Pero para eso tenés que comenzar con una plataforma, y es un poco por eso que hablamos de la importancia de crear una marca país como destino de creación literaria. Y te voy a decir otra cosa que puede que sea un poquito contenciosa, pero no solamente nuestros libros y su contenido tienen que estar a la altura, sino que también el autor, es decir, un festival como Centroamérica Cuenta te permite jugar en la misma cancha que otros jugadores que normalmente juegan en estadios que parecen más glamorosos, ¿no? ¿Verdad? Entonces de repente están los dos en la misma cancha. Más te vale haber entrenado, más de tener algo interesante que decir, más te vale haber pensado en tu discurso es decir, no se trata de tener una pose, ¿verdad? No se trata de pose, sino se trata de tomarse en serio el rol que tiene el autor también como figura pública cuando está participando en eventos públicos, ¿verdad? Y creo que eso es algo que tenemos la oportunidad de que nuestros autores sean descubiertos. No todo el mundo necesariamente le va a dedicar las 2 horas
las 2 horas que toma leer o las 4 o las 6 horas que toma leer una novela de un autor que no conoce. Pero si fue a ver a un autor que sí conoce hablar y en la misma mesa escuchó a otro autor que dijo algo que le interesaba, tal vez le da el chance a esa novela, ¿verdad? Y eso que vos dijiste es sumamente importante porque algunas personas, algunos autores centroamericanos nos critican de que prevalecen o que lo que le damos prioridad. Dame un segundito, por favor, que no, aquí hay un ruido que no me dejan, perdóname, que no estoy fuera de Managua. Ya perdí la idea, pero ¿por dónde es que iba? Bueno, una de las principales críticas es de que el festival prevalecen autores que no son centroamericanos, pero nosotros lo que siempre es lo que vos decís, vos tenés que prepararte para jugar también en las otras ligas. Y esto yo lo veo sumamente positivo, no lo veo necesariamente desde el punto de vista contrario, porque te permite a vos, entonces tenés que entender, si seguimos usando la analogía del partido de fútbol que vos mencionabas, Philip, tenés que estar, pues, tenés que entender mucho más, tenés que estar como más ahí para poder estar en este espacio común, que yo creo que es un proceso natural. Yo creo que poco a poco y gradualmente, en la medida que muchos autores centroamericanos no solo participan de Centroamérica Cuenta, sino también participan de una serie de otros festivales, de una serie de otros espacios, estamos también como teniendo y estamos cada quien aportando a la creación de esa marca, de esa marca centroamericana de creación literaria. Yo creo que definitivamente el trabajo de Sopho, el trabajo de Encino, el trabajo de todas las editoriales independientes, de todos los autores independientes, va a hacer una diferencia y la literatura centroamericana cada vez más va a tener un lugar mucho más destacado. Y es curioso porque si te fijas es una zona que ha sido sumamente fértil. O sea, nosotros hemos tenido el único premio Cervantes que tenemos en Centroamérica, pues tenemos un premio Cervantes, hemos tenido Nobel, hemos tenido, o sea, y la región es sumamente conocida. O sea, Rubén Darío, Jaime, o sea, tenemos Miguel Ángel Asturias, tenemos cualquier cantidad de autores que han sido realmente estandartes y banderas mundiales de la literatura centroamericana. Entonces, yo creo que eso también tenemos que ir forjando esa parte. Yo creo que ese sentido no solamente Centroamérica Cuenta, sino el trabajo que vos haces desde Guatemala, que Juan hace desde Costa Rica y que también se hace desde Honduras, desde Belice mismo, que Belice es una zona, es un gran pendiente para Centroamérica Cuenta, poder incorporar a Belice al festival. Y que también pasa en Honduras, ¿me entendés? En Honduras hay trabajos interesantes, también cómo incluir los otros países dentro de los países, porque usualmente hablamos y creemos que la literatura es solamente literatura del Pacífico, pero también tenemos el Atlántico, tenemos la diversidad étnica, entonces hay una serie de otros factores que yo estoy segura que poco a poco van a ir entrando a este gran juego de fútbol que en vez de tener 11 jugadores vamos a tener que tener por lo menos 20. Yo ahí concuerdo plenamente con ambos cuando mencionan de utilizando el tema del partido, ¿verdad? El entrenamiento y todo, porque claro, es algo que uno ve en ferias internacionales. O sea, cuando uno sale a una feria internacional, pues ahí nota algunas cosas, ¿verdad? Uno aprende, por lo menos yo también me debo mucho al primer viaje que hice a Guadalajara, aprendí sobre diseño de portadas, sobre tipografía, conversé con muchas personas, porque claro, o sea, eso es una parte importante y eso ha pasado. A veces cuando van comisiones de países, dicen, ese qué raro, no se me mueve lo mío, no lo vendo, y claro, hay diferencias estéticas enormes, hay otro tipo de factores que papeles, digamos, bueno, por ejemplo, acá todos conocemos el trabajo de Guillermo Quijas con Almadía. ¿Quién no se ve tentado a agarrar un libro de Almadía y tenerlo en su casa inmediatamente? O sea, es imposible no hacerlo. Entonces, cuando vos ves eso, cuando tenés acceso a eso, te cambia la forma de absolutamente todo. Y bueno, el festival, y yo ahí sí concuerdo con vos de la importancia de tener alto tráfico de autores y autoras internacionales, es porque están en otras canchas. Nosotros ocupamos revisar, ocupamos ver eso y saber cómo se mueve el mundo editorial en otras direcciones. La figura del agente literario, por ejemplo, que me parece fundamental, que bueno, si bien no tenemos los presupuestos para cubrir por los tipos de ediciones que hacemos, pues las expectativas, por lo menos en mi experiencia, ninguna agencia ha cerrado las puertas. Al contrario, todas han estado muy anuentes y han dicho, bueno, mira, sí, vamos a empezar a reservar los derechos para Centroamérica por si alguien más los quiere. Y bueno, en el caso mío me ha tocado negociar, bueno, exclusivos para Costa Rica, pero poder vender en todo Centroamérica. Eso es un gesto muy bonito, pero es un gesto que también ellos lo ven gracias a que hay un contexto, a que hay un diálogo que se ha visibilizado muchísimo
y eso yo creo que sin el Centroamérica no habría tanta facilidad para llegar a decir, mira, hay un festival centroamericano, hay puntos de venta en diferentes países, no vamos a hacer un montón de plata, pero te garantizo que algo bonito sale de acá. Y bueno, ha salido y es súper importante, entonces es bonito. Recuerdo a Gabriela Wiener el año pasado en Guadalajara, que llevé unos libros de ella por allá, que bueno, los regalé a manos indicadas, y Gaby me mandó un mensaje muy lindo, me dice, mira, me sentí centroamericana porque llegó gente a hablarme de la edición centroamericana. Ya no dijo la edición de Costa Rica, ¿verdad? Dijo la edición centroamericana, se siente parte, pues claro, Gaby estuvo en el Centroamérica Cuenta, entonces ahí es cuando vos ves realmente el cambio. Sí, falta un montón de trabajo estructural, unirnos en otro montón de cosas, pero por lo menos yo creo que el motor que nos hace movernos, que nos arranca un montón, que es esta pasión, que son estas otras cosas que no tienen mayor explicación, salvo cuando nos abrazamos en un after, ahí es cuando vos ves realmente qué está haciendo el Centroamérica Cuenta y qué va a seguir haciendo, ¿verdad? Entonces, me quería comentar esto, pues ya estamos un toquecito pasados de tiempo y tenemos que ir cerrando. Y porque podríamos estar de aquí al lunes. Así es. No, yo simplemente agradecerles a ustedes. La pregunta que sería en un festival es ¿dónde es el after? ¿Perdón, Felipe? La pregunta que sería en un festival es ¿dónde es el after? Así es, ¿dónde vamos después? Por supuesto. Eso, por ejemplo, es totalmente insustituible, como te decía yo, pero bueno, yo creo que sigamos viéndonos mientras la crisis sanitaria nos permite, sigamos teniendo estos espacios digitales que son vitales para mantener la llama encendida, y yo tengo mucha certeza de que vamos a poder coincidir los tres en el after de la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guatemala, con Centroamérica Cuenta como invitado de honor, si Dios quiere, en julio del 2021. ¿No es así? Bueno, si la pandemia nos lo permite, porque ganas tenemos todos, ¿verdad? En julio 21, si la pandemia nos lo permite, nos va a dar tantísimo gusto, no se imaginan cuánto. Nos va a dar incluso gusto que se haya pospuesto del 2020 al 2021, porque ustedes saben que 2021 es el año del Bicentenario y que va a provocar muchas reflexiones acerca de los últimos 200 años, y no me puedo imaginar qué lugar más oportuno para que, y momento más oportuno para que se desarrolle Centroamérica Cuenta, y qué invitado más oportuno para tener en Filgua que Centroamérica Cuenta. Estamos verdaderamente honrados y encantados de que Centroamérica Cuenta tenga lugar en Guatemala, y bueno, ya falta poco, ¿no? Ya cada vez falta menos. Muchísimas gracias por tenernos aquí, Juan. No, gracias a vos, Claudia, a vos, Filip, los admiro, los quiero mucho, me alegra verlos por acá. A Claudia por lo menos tuve chance de verla el año pasado 2 veces. A vos, Filip, parece mentira, te vi en el stand de Alemania en Guadalajara, y yo dije, de fijo me lo topo en las fiestas, y no coincidimos. Fue muy ajetreado. Tenía que volver pronto a Guatemala. Ah, Filip. Era eso, pero de acuerdo, te vi, pero no interrumpí, porque yo dije, así como veo a todo el mundo, a Filip me lo topo en alguna fiesta. Estuve 1 día y medio nada más, porque venía Vargas Llosa a Guatemala. Tenía días recios, por tiempos recios. Qué bueno. Pero bueno, en unos meses podremos darnos un abrazo y celebrar. Así es. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muy feliz. Y bueno, seguimos en contacto. Nos vemos. A quienes nos acompañaron, muchísimas gracias. Nos vemos en un rato con más actividades en el Festival Hablemos de Libros. Gracias. Hasta luego. Chao, un abrazo. Chao.